Hola niños, soy su profe Edwin. Como ya sabrán, debemos quedarnos en casa, cuidarnos y obedecer. Así que esta vez decidí hacer una versión virtual de mí. Así podré acompañarlos durante toda la cuarentena. Hoy les voy a contar una breve historia. Pero antes quisiera saber si ustedes ya la conocen. Es una parábola muy conocida del Evangelio de Lucas. Escríbanme aquí abajo en los comentarios si ya lo descubrieron. Bueno, hoy repasaremos la historia del buen samaritano. Esta historia es de Jesús y uno de sus encuentros con uno de los expertos de la ley en su estadía en la tierra. El experto de la ley se le acerca a Jesús para ponerle a prueba y retarlo y le pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar yo la vida eterna? Jesús, muy sabio, le responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú la interpretas? Como respuesta, este hombre, este experto de la ley, le cita: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz esto y tú vivirás. Pero todo esto era una manera por la cual el experto de la ley quería poner a prueba y justificarse a la misma vez. Así que le siguió insistiendo a Jesús y le replicó: ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién debo yo hacerle el bien? Con esto Jesús le respondió con la historia de hoy. Empezó la historia diciéndole: un hombre, quien bajaba de Jerusalén hacia Jericó, lamentablemente cayó en manos de ladrones. Los ladrones, sin compasión alguna, le quitaron sus ropas, lo golpearon y sin temor alguno se fueron, dejándolo medio muerto y a la mitad de la nada. Resulta que este pobre hombre, este judío, viajaba por el mismo camino por el que transitaban muchos sacerdotes hacia Jerusalén. Entonces, un primer sacerdote lo vio, pero sin prestarle atención se desvió y siguió de largo. Una segunda persona en aquel lugar, esta vez un levita, lo vio de igual manera, pero de la misma manera lo vio y siguió su camino. Pero una tercera persona, quien iba también de Jericó a Jerusalén, cruzó por allí. Este era un samaritano. Lo vio y apenas lo reconoció, sin preocuparse por ser judío o samaritano, se acercó. Sabía que este hombre necesitaba ayuda. Pasaron 2 segundos quizá y el samaritano se acercó. Sin pensarlo, curó sus heridas con vino y aceite, se las vendó. Luego lo montó sobre su camello, lo llevó a un sitio donde pudiera cuidar de él y ver que estuviera bien. Al día siguiente, preocupado por el pobre judío, a pesar de que los samaritanos y judíos tenían un leve conflicto, lo único que pensó fue en ver por él. Sacó un par de monedas de plata y pensó en ayudarlo. Dijo: este pobre hombre en este estado, ¿cómo podrá él, después de ser robado, pagar un alojamiento? Así que buscó al dueño del lugar y le dijo: cuídemelo. Si él llega a gastar un poco más, yo se lo pagaré cuando vuelva, no se preocupe. Entonces, así Jesús, respondiéndole al experto de la ley, le dijo: ¿cuál de estos 3 hombres que vieron al pobre judío crees que ha hecho bien? ¿Cuál demostró ser prójimo del que cayó en manos de ladrones? El experto de la ley sabía la respuesta. Sin dudarlo le dijo: el que se compadeció de él, el samaritano. Jesús le dijo: así es, anda entonces y haz tú lo mismo. De esta manera concluyó Jesús su historia. Bien, con esta parábola nosotros podemos aprender muchas cosas. Debemos recordar que esta historia, el propósito que está en ella es identificar quién es nuestro prójimo. Y una vez sabemos quién es, poder hacerle el bien. Y tenemos 3 diferentes en esta historia, los cuales al ver el hombre herido no sintieron nada, ni siquiera amor, compasión, absolutamente nada. Siguieron de largo y no se preocuparon por este pobre hombre que necesitaba ayuda. Jesús nos mostraba a este judío robado
quien gritaba e imploraba por rescate. Por otro lado, un sacerdote, un levita y un samaritano. Es increíble ver que el samaritano, quien tiene conflicto con los judíos, fuese el único que se animara por ayudarle. Los judíos y samaritanos tenían una enemistad bastante grande. Al samaritano no le importó en absoluto nada, sin pensar en si su raza, género, religión, incluso si es vecino o no. Él, sin preocuparse por si le faltará luego, usa su medicina y lava las heridas del pobre judío. Después, lleva al judío a un lugar donde pueda descansar y sanar. Se preocupa realmente por su bienestar. Quiero que también, aquí abajo, ustedes me digan, ¿será que es fácil hacerle el bien a un desconocido? ¿Hacerle el bien a esa persona con la que quizás existe una enemistad? Me gustaría saber ustedes qué piensan. O incluso, ¿será fácil hacerle el bien a esa persona que no nos quiere o que de pronto nosotros no queremos tanto? Bueno, pues no sé ustedes, pero yo creo que es bastante difícil. Sin embargo, es algo que debe estar presente en nuestro diario vivir. Quiero que recuerden Gálatas, en donde dice: en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento, el cual es: ama a tu prójimo como a ti mismo. La mejor forma de demostrar esto, que amamos a nuestro prójimo, es haciendo bien. Que como este samaritano nos esforcemos un poquito más por buscar el bien de los demás y no el nuestro, aun cuando nos cueste, cuando nos falte, cuando sepamos que esto que estamos ofreciendo nos va a ser difícil conseguirlo luego. No nos importe y sin distinción alguna pensemos en los demás. Así está muy claro en Gálatas 5:14. Porque toda la ley en una palabra es esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la ley, la palabra de Dios, es sabia, santa y verdadera. No podemos ponerla en duda. Entonces, cuando nosotros estemos en cualquier lugar, no importa quién sea, busquemos siempre pensar en el otro antes que en uno mismo. Ahora bien, tanto con los que estemos cómodos y nos aman, como con aquellos que no nos aman y con los que no estamos tan cómodos. Porque realmente ahí es cuando se nota nuestro esfuerzo. Por último, me gustaría que hicieran una pequeña tarea. Me gustaría que en sus cuadernos, hojas, lo que tengan, en un pequeño papel, escriban sus mejores deseos a los hermanos de la iglesia y de alguna manera nos lo hagan llegar a nosotros, al WhatsApp de la iglesia si gustan. Un claro ejemplo de ser un buen samaritano, de ser un buen prójimo, es seguir cuidándonos, así como estamos en cuarentena en estos momentos, ya que no es nuestro único bienestar, sino que también pensamos en el bienestar del prójimo al estar resguardados. Estas palabras deben ser de ánimo para todas las personas, para que sigamos cuidándonos, para que sigamos pensando en nuestros hermanos y en nuestro país, para que sigamos estando ahí en la tarea de pensar en cómo juntos seremos más, porque ya saben, no se trata de nosotros, sino del otro y de los demás. Así que sin decirles mucho más, espero sus tareas y hasta la próxima emisión.